Vamos a meditar esta mañana, siendo muy consecuentes con la propuesta que trajo nuestro amigo, nuestro hermano Miguel Garcés el domingo pasado, con este asunto de la corrupción y el templo. 4 caminos. Iglesia, para aquellos que están anotando, iglesia, misión y evangelio en los evangelios. ¿Cómo se llama el tema? En los 4 caminos, para que no se le olvide, para cuando usted vea 4 caminos, se acuerde de esto. 4 caminos. ¿Cuáles serán los 4 caminos? Alguien me preguntaba esta mañana y me decía, pastor, pero solamente hay 3. Allí donde ponemos el título, iglesia, misión y evangelio. Entonces yo le decía, ahí está el detalle, tienes que asistir al culto para que sepas cuál es el cuarto. Entonces, 4 caminos, iglesia, misión y evangelio en los evangelios. ¿Cuáles son los 4 caminos? A ver. No, esos no son. Ese es el subtítulo de la propuesta. Los 4 caminos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 caminos. Otra vez, repitamos. Mateo, Marcos, Lucas y Apocalipsis. Juan, perdón. Juan. Entonces, Juan. 4 caminos. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, como el chico distinto, diferente. Ahora, antes de leer, antes que nada, usted sabe que estuvimos esta semana en la convención de pastores. 1,200 pastores allí reunidos en Betel, en la IEC en Cincelejo, donde está la Meca. Escuche bien, así como los musulmanes, también todo creyente de la IEC debe ir al menos una vez en su vida a Betel, en Cincelejo. ¿Oyeron? Debe peregrinar al menos una vez en su vida allá a Cincelejo. Entonces, 1,200 pastores y líderes reunidos. Yo le dije a un amigo, donde uno no es el pastor, sino así de manera muy jovial y sincera, es Yoba. Y a mí eso me ministra, porque yo llego a San Marcos y la gente me saluda en la calle, Yoba, ¿y qué? O sea, yo no soy el pastor y eso me hace descargar un poco, porque esto de pastor. Entonces yo le decía a un amigo, oye, uno está muy sin oficio en la vida para estar aquí de martes a viernes, 1,200 sin oficios aquí congregados. Cuando otros están trabajando, nosotros estamos aquí. Hubo 2 conferencistas del Seminario Bíblico de Colombia, el doctor Chris Hayes y Diego Cardona, y un deleite, solamente que yo pasé la mayor parte del tiempo detrás de María José, corriendo. Y en medio de todo eso, hermanos, es para decirles lo siguiente. Cada vez estoy más convencido de que tenemos que volver a leer el evangelio. O mejor, dejar que el evangelio de Jesucristo nos lea a nosotros. Nos acercamos siempre con la pretensión de ser los lectores del evangelio, cuando es la palabra la que nos viene a nosotros y nos lee y nos descubre tal y como somos. Creo que nos estamos alejando del evangelio. Yo le decía, en medio de toda esta parafernalia que hacemos en la denominación de los pastores que ascienden, ¿sabían ustedes? Hay grados pastorales, entonces uno va ascendiendo. Entonces habían ascensos de pastores ordenados que tuvimos aquí el anteaño pasado conmigo. Soy un pastor ordenado, aunque ustedes no lo crean. Luego pastor reverendo, que es hacia donde yo supuestamente debo dirigirme en esta escala. Y yo le decía a un amigo, yo no sé si entre 2 años que me toque, si para mí eso será un halago o un irrespeto. Es decir, yo no sé si yo me sentiría cómodo saliendo encorbatado, peinado, ensacado, diciéndole a todo el mundo, soy pastor reverendo. O sea, no va conmigo. Creo que no asistiré a la ceremonia y escribiré algo al respecto. Porque dicho sea de paso, mientras que nosotros estructuramos el ministerio y la vida cristiana así, el Nuevo Testamento está escrito para hacernos pensar lo contrario,
para que todos los días entendamos que en vez de subir, debemos descender. Que en vez de ser exitosos, prósperos y en victoria, debemos morir a nosotros para que Él crezca en nosotros. Como lo dijo Juan el Bautista, lo importante es que Él crezca y que yo mengüe. ¿Se dan cuenta por qué creo que es necesario volver a leer el Evangelio? A ver si nos parecemos más a Jesús. Ustedes no saben por qué la figura del Papa Francisco ha sido tan fundamental en este tiempo en la Iglesia Católica. ¿Por qué ha seducido tanto? ¿Por qué ha enamorado tanto? Su sencillez, su humildad. Porque creo que están intentando ellos volver a leer el Evangelio. Así de sencillo. Mientras que nosotros estamos trepándonos en estructuras apostólicas, proféticas y poder, unción, milagro, la iglesia vecina está revisando el Evangelio. Y eso debe decirnos mucho a nosotros. Mientras que nosotros hoy en tiempos de euforia ya política estamos viendo cuál es el candidato cristiano que vamos a enviar y un partido cristiano y la iglesia aquí, la iglesia de la foto, la otra iglesia está releyendo el Evangelio. Si no, díganme ustedes esta mañana, ¿cuál es el partido político de la Iglesia Católica? ¿Cuál es? Algunos van a decir el conservador. No, la respuesta es no tiene. Porque eso no es la misión de la iglesia. Esa no es la misión de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que volver a leer a Jesús. No quiero decir que un creyente en particular no pueda aspirar a una cargo público, una dinámica de esta por elección. No estoy diciendo eso. Como creyente particular y que podamos apoyarle, que el pastor, como decía yo a un concejal en San Marcos, voy a estar en todas tus presentaciones, pero estaré allí como tu pastor, no como un voto. ¿Se dan cuenta por qué creo la lectura del Evangelio? Entonces, empecemos esta mañana. Ustedes dirán, ¿ya no había empezado? No. Empecemos resaltando, creo, lo obvio. Que por nosotros asistir al culto hoy de lo complejo y la admiración de lo grande, las megalomanías, hemos olvidado la sencillez de la fe. En primer lugar, empecemos definiendo iglesia. ¿Qué es iglesia? Vamos a hablar de iglesia, misión, evangelio y evangelios. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, la comunidad. Por eso yo defino a la iglesia de manera sencilla como la comunidad de los santos. ¿Cuántos santos hay esta mañana aquí? No están muy convencidos. Otra vez, a ver, ¿cuántos santos hay? No, pero si el Papa no ha dicho nada de que yo soy santo. A mí me preguntaron una vez que si costaba mucho, demoraba mucho ser santo. Yo le decía, depende de la iglesia que estés. Si estás en la iglesia, tú sabes, allá tienes que demorar, que te mueras y que el Papa dé una orden para... Si estás acá, ya lo eres. Entonces decide. No, yo estoy acá, entonces, bueno. La comunidad de los santos, de los que han sido salvados y lavados y comprados por la sangre de Jesús. ¿Cuántos son santos? Ahora sí. Bueno, gloria a Dios, hay un poco de santos. Estas son las cuatro paredes. Mañana recojamos aquí y nos vamos. Y lo importante es que donde vayamos sigamos siendo lo que somos, la iglesia del Señor. Porque el edificio y las paredes no nos definen. ¿O sí? De hecho, la fuerza de la iglesia no está en el poder de sus edificios. La fuerza de la iglesia está en el poder de la profundidad, o en la profundidad mejor, de su experiencia de Dios y del otro. No importa que se nos reunimos en una carpa,
Esto es preparándolos para la salida, ¿no? Y para la incomodidad que eso generará. En segundo lugar, la misión. ¿Qué es la misión? Misión es todo aquello que la iglesia está llamada a hacer, es decir, los paras. Eso que creemos que quedó bien definido el año pasado en nuestro versículo lema, que el año pasado fue 1 de Pedro 2:9. Mas ustedes son nación santa. Primero el ser, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios. Después el hacer, para que anuncien las virtudes. No anunciamos las virtudes de la denominación. No, es que la ISM. No. Tampoco anunciamos las virtudes de la iglesia. Tampoco anunciamos las virtudes del pastor. Ustedes dirán, ¿cuáles? Tampoco anunciamos las virtudes del ministerio. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque no nos salvamos por lo que creemos, sino en quien hemos creído. Usted se salva porque Jesús lo salva. No es porque tienes una bonita confesión de fe o algo así. No. Nos salvamos por a quien hemos, o en quien mejor hemos creído. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, de manera sencilla y etimológica, significa buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos sabían eso? Buenas nuevas. Y creo que aquí hay que revisar un poco nuestra forma de evangelizar. El evangelio no es que tienes que arrepentirte que si no te vas para el infierno. Eso no es el evangelio. Eso es terrorismo evangélico. Aunque sea verdad. Aunque si no se arrepientan. El evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dígalo, que ha dado para que todo no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida. Ese es el evangelio. El evangelio son buenas noticias de salvación para el ser humano, este ser humano quebrado, dañado por el pecado. Ese es el evangelio. Que hay esperanza, que hay solución. Pablo lo va a decir en Romanos 5:8. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Cuáles son los pecadores de Romanos 5:8? A ver, ¿cuáles son los pecadores de Romanos 5:8? Violeta. Los que acabo de describir en Romanos 1, 2 y 3. Ahí están corruptos políticos, abogados corruptos, homosexuales, lesbianas. Esos son los pecadores de Romanos 5:8. Y a esos Dios dice, o frente a eso Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esperanza, ese es el evangelio puro, sin aditivos ni conservantes. Evangelio puro, en que cuando estabas quebrado, Cristo murió por ti. Ahora, según Pablo, Romanos 1:7, 1 al 7, Romanos 1, 1 al 7, el evangelio no trata tanto de qué es decir, el contenido, sino de quién es decir, la persona. Y el evangelio, va a decir Pablo en Romanos, es Jesús. Él es el evangelio. Él es el evangelio. Creo que invitándonos a nosotros a la misma experiencia, ¿no? Invitándonos a la misma experiencia. Se cuenta que una vez llegó un misionero a predicar a una comarca, a un pueblo. Y entonces dice, señora, ¿cómo está? Yo vengo a predicar el evangelio. Y dijo la señora, sí, claro, el evangelio, yo lo conozco. Sí, usted lo conoce. Sí, claro, pasa todos los días por este lugar. ¿Cómo así? Sí, camina por aquí, llega a la tienda, compra cosas. Sí, el señor Juan de la esquina, ese es el evangelio, porque me ha enseñado con su vida que el evangelio se modela. Amén. No es de bla, 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 bla. Es una vida que se modela, es una forma de vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué miran a las esposas? ¿No? Aquí todas son hechas nuevas. No tiene que ver con las personas, ¿no? Sino con el carácter. ¿Oyeron?
Ustedes que miraron hacia el lado. La viejita que llegó a la casa diciéndole al esposo, al viejito, te vas. El pastor predicó hoy que todo lo viejo ha pasado. Así que lo siento, mijo. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son 4. ¿Cuáles son? Mateo, Juan y Apocalipsis. No. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese orden canónico. Los evangelios son una forma literaria, son un cuerpo narrativo en donde se nos cuenta la vida, la práctica, la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos por eso esta mañana 4 caminos. ¿Cuáles son los 4 caminos? 4 evangelios, una sola meta. ¿Cuál será la meta? Conocerlo a Él, experimentarlo a Él. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado ya con Jesús? ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo es Jesús? Bonito así. Perfil griego. Lo de que Jesús no era griego, era judío. Hay en Semana Santa unos programas que sacan, entonces presentan un rostro de Jesús bastante, tú sabes, tosco. Entonces los evangélicos tienen problema con eso. Claro, porque solamente su única referencia es el cuadro del Sagrado Corazón, donde Jesús aparece con una carita casi de modelo. Pero no un hombre tosco, rudo, que era carpintero, que se confundió con Pedro. El día que Judas los fue a entregar, ¿qué dijo Judas? Mira, el que tiene alas, ese es. ¿Sí? ¿Qué dijo Judas? Mira, el que tiene la nariz así que se parece a Natalia París, ese es el man. ¿Qué dijo Judas? Al que yo bese. ¿Por qué? Porque era un barbudo entre barbudos, un mechudo entre mechudos, un tosco entre toscos. Cargó su cruz el día de su fallecimiento. A sus 33 años, mi edad. Mi edad. Entonces, hermanos, hoy más que nunca estoy convencido de que tenemos que volver a leer los evangelios, o en su defecto, que los evangelios nos lean a nosotros, cual palabra espejo, como dice Santiago 1:22. Para hacer esto tenemos que empezar siendo humildes, renunciar a nuestros egos y nuestras arrogancias. En la Biblia, la humildad en la Biblia no tiene que ver con que uno anda así, camina así y viste en jean roto. Bueno, hoy no se puede, porque todos los jeans están rotos. Mira, Edgar tiene el jean roto. La humildad tiene que ver con reconocer que yo no soy dueño de mi destino y que Dios está en control. Eso que dice Pablo en 2 Timoteo 3, capítulo 1, versículos 1 y 2. También debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán hombres, y se enumera el primer pecado de esa lista. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿El homosexualismo? ¿Ah? ¿El lesbianismo? ¿Cuál es? Los amadores de sí mismos. Qué curioso que Pablo empiece por allí. A nosotros que nos ruborizan todo lo que tiene que ver con pecados sexuales. ¿Saben por qué nos ruboriza eso? Aunque en la Biblia todos los pecados sean iguales, porque todavía funcionamos con un modelo eclesial de la Edad Media. Y nos creemos muy posmodernos, muy modernos. La semana pasada sucedió uno de los tantos chistes que pasa aquí en este país. El director anticorrupción de la fiscalía, ¿qué le pasó? Lo capturaron por corrupción. ¿Sabían ustedes eso? Y yo no vi, ni escuché, ni oí, ni nada a la iglesia protestando, ni movilizando, ¿cómo es? Convocando a marchas.
ni oraciones para reprender no sé de cosas en la plaza de la aduana o algo así. Yo no vi eso. No vi eso. ¿Ustedes vieron eso? ¿Escucharon que alguien hizo esa convocación así? ¿Por qué? Porque tenemos un formato medieval. Todo lo que sea sexo y genitales, eso nos ruboriza. Pero lo otro puede pasar. La corrupción política pasa. Anoche me estaba viendo un programa en televisión. ¿Y sabes qué decía el analista? El analista es el que analiza las cosas. ¿Ven? Por si las moscas, ¿no? El tipo decía, en Colombia, todos los años se van al bolsillo de unos cuantos 50 billones de pesos. Es decir, casi 1 billón por semana. ¿Se imaginan eso? Ya sé que están pensando. ¿Qué haría yo con esa plata? ¿Ah? ¿Qué haría yo con eso? Compraríamos esta cuadra, ¿cierto? Iríamos a la iglesia grande, la iglesia más grande de Cartagena, el templo más grande de Cartagena. ¿Ah? ¿Se imaginan eso? Miren, tenemos que volver a leer el Evangelio con humildad y reconocer que en nuestra lectura y práctica del Evangelio nos hemos equivocado profundamente. Y les voy a mostrar, se lo voy a mostrar de esta manera. Voy a hacer este comentario y agárrese, por favor. Y si usted se molesta, y espero que sí lo haga, le voy a decir por qué. Yo creo que a veces hay más evangelio allá afuera, en la gente de afuera, que dentro de la misma iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo. Y se incomodaron hasta el punto de hacer contubernio con el Estado, con el imperio, para crucificarlo. Porque había más evangelio. Miren el evangelio de Lucas, que vamos a ver el próximo domingo, porque este domingo no nos va a alcanzar. ¿Cuáles son los modelos de piedad que se ponen? No son los fariseos, ni los que pasan en el templo orando. No, el modelo de piedad es una viejita cansona, un leproso samaritano, un samaritano con plata pero marginado del culto, un tipo que trabajaba en la DIAN, Saqueo. De ahí viene la palabra saqueo, porque el tipo saqueaba. Y como lo he expresado en estos días en otra parte, cada encuentro con Jesús genera una crisis. Si en su vida no ha acontecido la gran crisis que ha revolucionado sus valores y los ha recategorizado, eso quiere decir que Jesús no ha acontecido en usted. Por tanto, tiene que revisar su conversión y preguntarse esta mañana: ¿realmente yo soy creyente en el Señor? ¿Realmente yo soy evangélico? No evangélico como esa subcultura que hemos creado, que evangélico es la falda larga, o que la camisa está aquí, o que no arete, o que no, eso es subcultura. Evangélico tiene que ver con el evangelio. ¿Qué tanto yo asumo el mensaje de la cruz? Si no ha acontecido la gran crisis, usted tiene que preguntarse: ¿yo me convertí? ¿O simplemente estoy aquí porque me trajo mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, o porque soy nieto de... Recuerde, Dios no tiene nietos. Usted veía que Jesús, el evangelio dice, porque, y entonces ahora somos nietos. Dice así la palabra: hijos. Algunos hacen esa operación. Entonces mi papá es cristiano, mi mamá también, yo soy hijo de mi papá con mi mamá. Entonces, como ellos son cristianos, yo vengo siendo como nieta de Dios. Estoy bien. Y como a los nietos se aman más, porque son como segundo hijo 2 veces, entonces yo estoy más que bien.
Pues eso no es el evangelio. La gran crisis que aconteció en la vida de Zaqueo, Jesús entra a su casa y lo critica. Mira, y el man trabaja allá en la plata que ha robado, pura plata. Zaqueo, un marginado religioso. Y llega Cristo a su vida. ¿Y saben qué acontece? La gran crisis, que como lo he escrito en otra parte, genera un detrimento patrimonial. Es decir, el encuentro con Jesús para Zaqueo no significó lo que predican algunos hoy, casa, carro y beca, sino más bien lo contrario, renunciar a la casa, al carro y a la beca. Se levanta el tipo y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado en algo, ¿lo devuelvo qué? Reparación se llama eso, un tema tan de moda en nuestros tiempos. Pero que los evangélicos no saben eso. ¿Saben qué? Que me duele que allá afuera se esté hablando mucho de paz y de reconciliación y nosotros nos estemos matando y peleando. La iglesia que debe ser la bandera. Y no estoy hablando de política, de apoyar uno a otro, un proceso. No. Estoy diciendo de la reconciliación en el día a día, de la renuncia, de nuestros desarmes. En Zaqueo acontece la revolución porque el Señor llegó. Yo me imagino que parte de esta revolución que acontece en la vida de Zaqueo tiene que ver con la renuncia de algunas cosas, de una posición social, de vivir en ese barrio donde vivía, de vender 2 de los 3 carros que tiene, de mandar a buscar a su hijo que estaba haciendo una maestría en Oxford, en Europa, porque esa práctica pertenecía a otros. Todo eso que causa el evangelio y que para el resto de la sociedad puede ser perder, pero que para el reino es ganar. Por eso Jesús dice al final de la historia, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Noten el artículo que usa. Lo. Uno espera que diga al, señalando a Zaqueo, pero dice lo, neutro. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué es lo que hemos perdido? La capacidad de ser humanos. Y para eso vino Cristo, para desandar el camino recorrido por Adán, cual déjà vu, y llevarnos allá al principio y restaurar de esa manera todas las cosas. Jesús no viene para hacernos dioses, solamente humanos. Romanos capítulo 5, primer Adán, segundo Adán, primer hombre, segundo hombre. ¿Vamos bien? ¿Está hablando el Señor, sí? ¿Nos podemos ir ya con esto? Amén, amén. Aún no hemos entrado a los caminos. Estamos en la introducción. Pues como yo no me escucharon 15 días, tengo que sacar todo eso, ese nudo que tengo aquí. Mi esposa sabe, y lo he dicho, que lo que creo de Cristo tiene que afectar incluso mi forma de vestir y de andar. Qué curioso que Timoteo, que Pablo empiece diciéndole, ten cuenta con el ego. Cuidado con el ego. No el ego de la crema y el champú, no. No, el pastor dijo que no compráramos ego. No, yo también uso ego. Algunos dirán, ya me he dado cuenta. Algunos no pueden usarlo, ¿no? Ya perdieron toda posibilidad. Pero es una bendición porque uno ahorra. Salmo 115. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria
por tu misericordia y por tu verdad. Ese texto que los evangélicos citan a menudo para hablar de la idolatría, empieza primero no hablándonos de la idolatría, sino de la posibilidad de ser nosotros mismos ególatras y atribuirnos a nosotros la gloria y la verdad que pertenecen a Él. No a nosotros, Señor. No a nosotros. La generación del selfie, hablan los sociólogos hoy. ¿En qué momento nos volvimos tan centrados en nosotros, tan amantes de nosotros mismos y no puede ver? Todo soy yo. Y algunos se atreven a sacarse la foto y decir, qué bendición del Señor soy. Para la gloria y honra de Dios y vergüenza del diablo, aquí estoy. Yo no estoy diciendo que sea malo sacarse selfie, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del extremo de eso, que es lo que los teóricos están cuestionando hoy. Y que muestra que hay un problema profundo de afirmación entre nosotros. Cuando yo supedito mi afirmación, mi valía, en cuántos me gusta recibo, en cuántos likes recibo, en cuántas fotos tengo que publicar diario, en cuántos mensajes tengo que hacer, es decir, y si no estoy frente a la cámara, no me siento, no existo. Entonces quiere decir que hay un problema del cual tengo que ser libre. De eso hablamos el fin de semana pasado con los jóvenes y vamos a hablar aquí el sábado. Que viene otra vez Snyder para acá. Para ustedes los papás. Hay un problema de idolatría. Cuando siento que mi vida sin eso no existe, entonces tú sabes. Cuando siento que si el carro no está, no existe, mi vida no existe. Si el celular no está, entonces no existo. Entonces, ahí hay un problema. Creo yo que toda esta relectura de los evangelios que hemos estado haciendo este año, lo cual nos ha traído dificultades, lágrimas. Ustedes me ven aquí el domingo riendo, pero he tenido que sentarme con algunos y llorar. Pero estoy dispuesto a no negociar este mensaje. Porque no busco los likes de los hombres. Porque si yo buscara los me gusta de los hombres, entonces ya no sería siervo del Señor. Creo que todo este trabajo tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y, en su defecto, recuperando en nuestros cultos un elemento fundamental que hemos olvidado en la celebración del culto. Digo, ahora ya no celebramos culto, ya hacemos shows. Ahora que estaba en la convención, amigos que se encuentran conmigo, yo, ¿cómo estás? Y estás en Cartagena todavía, ¿cómo te parece? Todavía la gente me quiere en Cartagena aún. Mira, ¿y saben cuál es la primera pregunta que me preguntan? Dijo, valga redundancia. ¿Saben cuál es la primera pregunta que hacen? Que muestra la forma en la que el pastor ve la iglesia y todo eso, cosas que pienso yo y que nadie más piensa a veces, creo. ¿Saben cuál es la primera pregunta que hacen? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Y saben qué respondo yo? Adivinen, ustedes que me conocen. ¿Ah? No sé. No sé. Porque ustedes para mí no son un número en una estadística. Usted para mí es Edgar, Fernando, Eduardo. Sé cuántas mujeres tiene Eduardo. Y para mí eso es importante. ¿Ah? Anabel, Sabaraín, Ismael. No son un número, una estadística. Son los gringos que andan onnubilados y extasiados por sus estadísticas. Pero no perdamos ese sabor latinoamericano que tenemos nosotros, de encontrarnos, de abrazarnos, mucho más de los números, de mirarnos, de sonreír, y que también avala el evangelio. De pronto sé cuántos son, porque tengo que llevar una estadística y una formalidad administrativa, y hay que responder y que rendir cuentas, pero no es lo importante para mí.
Lo importante es que usted es una persona con un nombre y unas realidades familiares, sociales, concretas. Amén. Así respondo yo. ¿Cuántos tienes? No sé. La verdad es que no sé. Porque la gente, no, imagínate, y son 400, de poco diezmo que deben traer. Que esa es la segunda respuesta que enseguida muestra dónde está parado el man. Porque yo no estoy interesado en sus billeteras. Eso es un asunto de usted con Dios y con la misión. Estamos interesados en su corazón. Para que el corazón suelte la billetera. Mentira. ¿Ah? No está de más, sí. Estamos interesados en su corazón y en su forma. ¿Ustedes creen que si yo estuviera interesado en las billeteras de ustedes, yo estuviera predicando este mensaje aquí? No. Hay otros mensajes, más halagueños, más halagadores. Ahora, volvamos otra vez, porque el camino es largo y culebrero. Eso estuve, como estuve en el pueblo, estuve actualizando el lenguaje, ¿no? Camino es largo y culebrero. Un elemento fundamental que hemos sacado de nuestras reuniones y nuestros cultos. ¿Saben cuál es? Sencillo, pero profundo y revolucionario. La confesión de pecados. El arrepentimiento. ¿De qué tengo que arrepentirme hoy, Señor? Cuando llego a la palabra, vengo al culto y escucho la alabanza, la oración, soy confrontado con la palabra, yo debo preguntarme al final del sermón, ¿qué cosa en la vida yo debo cambiar? ¿A qué me está invitando la palabra hoy? Por eso, porque esa pregunta no ha estado mediando, es que nosotros escuchamos sermones, 30 años, 40 años, 50 años ahí en la silla y seguimos siendo los mismos. No ha pasado nada. Todavía hay creyentes de 30, 20 años que dicen, me voy de esta iglesia, el pastor no me visita. Oye, ya tú estás para visitar a otros. Y como lo dijo Pablo a los Corintios, ustedes no tienen iglesia y ustedes lo que tienen es un CAI. Una guardería es lo que ustedes tienen allí. Es decir, el creyente se va desarrollando y va cogiendo callo en la vida. Y no pregunta, el pastor me visitó, sino voy a visitar al pastor. El pastor no me ha llamado, voy a llamar al pastor. Porque yo también soy uno como ustedes, que necesito tanto de ustedes como tal vez ustedes de nosotros. Una llamadita, pastor, aquí estamos yo. Estoy orando por usted. Pastor, mire, estamos aquí en el restaurante, lo esperamos. ¿Sí? No pidan todavía, espera que llegue el pastor. Cosas así sencillas, ¿no? El arrepentimiento. ¿De qué tengo que arrepentirme hoy? Ya de lo que Dios ha hablado aquí, ¿de qué tengo que arrepentirme yo? Mi proceso de crecimiento espiritual ha sido largo, tedioso y doloroso, porque he tenido que renunciar de tantas cosas. He tenido que renunciar de tantas cosas. Yo llego al pueblo y llego en un carro, imagínense, este corroncho, manejando carro. Y los amigos que me vieron un día me dicen, Joa, ¿cómo te está yendo de bien? Si ellos supieran la cuota del banco y lo del SOA, el seguro todo riesgo, el impuesto a la gobernación, el otro impuesto ese, me he dicho, estoy que entrego ese animalejo. Pero ¿sabe qué me duele? Y que la gente tiene que ser enseñada en esto. Y les digo esto hablando de mis renuncias.
que la gente crea que a mí me está yendo bien porque estoy montando un carro. Es decir, relacionen, está bien, está montando un carro. ¿Saben? Pablo escribe a Efesios, escribe detrás de los barrotes de la cárcel, uno de los himnos más, tú sabes, paulinos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Detrás de los barrotes de la cárcel, tal vez con medio luz, no tenía nada. Y escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo Jesús en lugares celestiales con toda bendición espiritual. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba? Es decir, te hablo de la prisión. Y uno tiene que entonces que replantear y decir, entonces este man, ¿cómo puede cantar eso? ¿Cómo puede decir que está bendecido? Bendecido estoy yo, que estoy en carro, que tengo la maestría, que tengo la especialización, que vivo en ese barrio. Pero ¿cómo puedes decirme tú que estás bendecido? Le diría, hablando Pablo y un predicador de la prosperidad. Porque si hay algo que reconocerle a ellos es que son coherentes con su mensaje. Ellos dicen que hay que vivir bien y viven bien. Hay que vivir en este estrato y viven allí. Hay que montar vuelos charter, hacen vuelos charter. Hay que tener 3 camionetas, tienen 3 camionetas. Hay que reconocerles eso, son coherentes con su mensaje. Yo también intento serlo. No tengo nada. ¿Y saben qué? El carro, los títulos universitarios, el apartamento, hacen parte de eso que Pablo en Filipenses 3 le llamó basura. Y como yo no me alimento de basura, mañana cuando la basura no esté, seguiré viviendo porque Él es mi sustento. No sé el de ustedes, pero Él es mi sustento. Y porque mi identidad no la define un carro, un apartamento o un título universitario, ni que me llamen reverendo o ordenado, ni siquiera pastor. Ya yo soy lo que soy porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso Pablo puede cantar: Él es bendito porque me ha bendecido. Él es bendito porque me ha bendecido. ¿Vamos bien? ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué detalles en mí hay allí? ¿Qué actitudes pecaminosas tengo en mi corazón? Leía en estos días algo ayer, antes de ayer, no sé cuándo, en una red social que yo tengo, es decir, mi correo. Y de ella decía, no, que la pornografía es un asunto de los ojos, que guarda tus ojos. Yo decía, la pornografía no es un asunto de los ojos. Ojalá fuera de los ojos. La pornografía es un asunto del corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, porque la vida se construye allí. Porque allí se modela la vida. Porque allí se fundamenta la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la vida se construye allí. ¿Cuántos de ustedes están aquí esta mañana con su corazón herido, resentidos, amargados? Porque también se puede construir a partir de allí la muerte. El Evangelio, que es Cristo, quiere hacerte libre. Así como Él fue libre en la cruz y decidió, Jesús tenía 2 opciones. Algunos van a decir, es que Él era Dios. Entonces Él perdonó para, no, Señor. Es que si eso es así, entonces la encarnación fue un chiste, entonces, una mentira. Cuando el texto dice que se encarnó, quiere decir que se encarnó, que vivió nuestros dolores, y como lo va a releer el libro de Hebreos capítulo 4, que fue tentado en todo. No, va a ser que Él era Dios, entonces no, Señor, Él también tenía las opciones que usted tiene. Y en la cruz Él tenía 2 opciones: o vengarse o perdonar. ¿Y qué decidió?
Un momentico que yo baje aquí para que en 3 días que yo baje para que vean que ustedes me las van a pagar todos. Para que sepan que yo soy el Señor. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque son una partida ignorante todos. No saben lo que hacen. ¿Vamos bien? Piense, por favor. ¿De qué tengo que arrepentirme hoy? Ya el Señor está empezando a tocar, ¿no? Hay gente llorando. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Algo que he orado al Señor es que la iglesia como iglesia es una iglesia evangélica. No evangélica en el sentido que, como decía ahorita, de unos formatos, no. Evangélica porque sabe leer el evangelio. Entonces, 4 caminos, 10 minutos más y termino. 4 caminos es una propuesta que a partir de los evangelios explora la identidad de la iglesia, su misión y la forma en la que ésta encarna el evangelio, pero mejor aún, la forma en la que la iglesia misma es criticada y revisada por el evangelio, que es, como ya lo decíamos, Jesús mismo. Entonces, veamos el primer camino, solamente el primer camino, de 4 caminos. Primer camino, Mateo. Alguien busca por favor Mateo capítulo 1, versículo 23 y lo lee en voz alta. Alguien que se esté durmiendo, por favor. Mateo 1, 23. ¿Qué dice? Alicia. Ajá. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que significa ¿qué? Creo que entre otras cosas el Evangelio de Mateo se escribe para mostrarnos eso. Lo que significa el hecho de que Dios esté entre nosotros. Empieza así y termina así. Mateo 28, 19 y 20, Jesús dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo no está interesado en la ascensión. Está interesado en afirmar la presencia constante de Dios entre los discípulos. Dios está aquí, Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen? Dios está con usted. Él ha estado en la risa, ¿lo creen así? Él ha estado en el cumpleaños, ¿ustedes lo creen? Él ha estado en la celebración, ¿también lo creen? Pero también ha estado en la tragedia y en la crisis. Porque el mismo Jesús puede orar a pesar de sentirse abandonado y decir: Dios mío, Dios mío. Él ha estado en el cementerio también. Y Él ha estado allí. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y tú que pensabas que estabas solo en la vida? ¿Tú que pensabas que eras un accidente, que el condón se rompió o que eras producto de una mala cuenta de la mamá? Resulta que estás aquí porque Él está contigo. ¿Lo creen así? ¿Cómo respondemos a eso? Es aquí yo estoy con ustedes. Obviamente la presencia de Jesús en el Evangelio genera mucha controversia, especialmente entre los pecadores. Yo llamo pecadores camuflados, aquellos pecadores, nosotros para los políticos decimos los ladrones de cuello blanco, que estudian en Harvard y otras universidades famosas. Pero vamos a decir de los pecadores camuflados, que son de batas largas, la religión establecida o institucionalizada en estructuras religiosas y ritos vacíos, que se sentía incomodada por el perdón, el amor y la misericordia de Jesús. Jesús no tiene problema con los pecadores declarados, las prostitutas, los publicanos. El problema de Jesús está con los pecadores camuflados, que creen que tienen a Dios cogido por la pata, como decía mi abuela, y que creen que se lo merecen todo porque lo celebran de manera correcta. Por eso preguntaba ahorita y decía: parece ser que a veces hay más evangelio allá afuera que acá adentro. Porque ya hemos establecido nuestros propios ritos, estructuras, y todo lo que no quepa ahí, no aparezca allí, entonces se desecha, olvidándonos de la misericordia, el amor. Es decir, el problema de Jesús aquí no es tanto el pecado, sino el pecado de algunos, sino la pretensión de bondad de muchos.
Tal vez el texto más representativo de este camino, de este asunto que estoy exponiendo, es el texto de Mateo 25, 31 al 46, donde se nos narra el hecho de las obras de misericordia, donde yo llamo la gran sorpresa escatológica. Las 6 obras de misericordia, donde Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga, pondrá a los unos a su derecha y a los otros a su izquierda, o a su derecha y a su izquierda. En la Biblia no hay opciones centro, o usted de derecha o usted de izquierda. ¿Cuántos de centro hay aquí? En la Biblia, eso no es bíblico, ¿oyeron? Los centros no son bíblicos. Entonces dice a lo de su derecha: vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambre, tuve sed, dígalo, estuve desnudo, estuve en la cárcel y me juzgaste. Dice, ¿quién sabe por qué estará ahí ese man? Es malo. Estuve enfermo y enviaste la palabra de fe, de sanidad. Fuiste a verme a la clínica. ¿Qué más? Señor, ¿cuándo te vimos haciendo esto? ¿Cuándo desnudo? ¿Cuándo ojeroso? ¿Cuándo? Y Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y esa es la gran sorpresa. ¿Saben cuál es la gran sorpresa? Que al final de los tiempos nos daremos cuenta que aquel a quien siempre esperamos siempre ha estado entre nosotros. Él siempre ha estado aquí. Estuve desnudo y oraste por mí. Señor, cubre a este hermano. Señor, cúbrelo, Padre. Cúbrelo con tu gracia. ¿Ustedes han visto a alguien vestido alguna vez con gracia? ¿Qué pensarán ustedes si yo llego el domingo aquí desnudo? Pastor, ¿y por qué? Hermano, estoy vestido con la gracia de Dios. Ya. No, ahora sí, así puede decir, ¿no? Esa crítica que hace Santiago de los otros. Ustedes que van y a orar por el hermano y dicen: Señor, bendice la nevera. Llena la nevera de mi hermano. Llena su nevera, Señor. Llénala en el nombre de Jesús. Y el tipo llega a la casa y la nevera, como la mía, parece un diluvio, pura agua. Ahí, ¿dónde está? Porque, y aquí escuche bien lo que voy a decir, es la generosidad y el servicio lo que nos hace creíbles. Ustedes saben cuántas veces le he predicado yo a mis suegros el evangelio. Es decir, le he hablado del evangelio. ¿Cuántas veces me he sentado con mi suegro y he dicho: Armando, vuelvas, escúchame esto. Tienes que arrepentirte porque si no te vas a ir para el infierno, para ti, desgraciado. ¿Cuántas veces le he dicho yo a doña Clary eso? A mi suegra. Ni una vez. Pero le he mostrado el evangelio con mi capacidad de servir. De servicio. Es decir, no tanto que yo hable de Jesús, sino que ellos vean en mí a Jesús. Ayer te vi, dice Jesús Gerán Romero en una canción. Ayer te vi. Te vi en el niño de la calle, sin un lugar para dormir. ¿Cuántos de ustedes están aquí esta semana y no han extendido la mano a alguien? Como escribí en estos días, y lo decía en otra parte, creo que en la iglesia el domingo allá en San Marcos. No pretendamos servir. ¿Cuántos quieren ser siervos y servir a los demás y ser creíbles? ¿Cuántos quieren hacerlo? No pretendamos jamás servir y salir ilesos. Porque Jesús, quien vino como servidor, se expuso la vida ante los demás y terminó herido. Al final dice: mira mis manos, mira mi costado, estoy herido. Si usted no está preparado para ser herido, entonces búsquese otro oficio. No sirva. Y si no sirve, no es creyente. ¿Qué tan herido estoy? Dejarse herir por el otro significa dejarme incomodar.
Significa que si presto mi carro o subo a esos peladitos en el carro va a quedar sucio, pero hace parte de las heridas asumidas. ¿De acuerdo? Significa que si atiendo a esa familia en mi casa que llegó del pueblo para hacer unas vueltas médicas, el recibo de energía va a llegar más caro ese mes. ¿Sabían ustedes? El del agua también. Pero hace parte de las heridas asumidas por el servicio. 20,000, 30,000 pesos más te va a tocar pagar. Pero esas son las heridas del servicio, la vulnerabilidad. Y a través de eso yo me vuelvo creíble. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Esta mañana hablábamos aquí de una chica que se congrega aquí a la iglesia. Aquí viene Orfania, no sé si Orfania está aquí o no está aquí. Orfania viene del pueblo. Su papá trabaja con las uñas por allá, literalmente, para reunir una platica, y son 3 hermanos en la Universidad de Cartagena. Y aquí vienen las tablas ella, con ganas de echar para adelante, con ganas de salir adelante. Ahí ha vendido en el lobby, ha vendido postres y aquí una cosa, la iglesia acá otra, sacando, aquí vamos a no dejar de ir a la chica. Y ahora, antes de irnos de vacaciones, entre comillas, llamaba y decía: pastor, estoy trabajando en una casa familia. ¿Sabe cuántos semestres de abogacía tiene? De derecho. 8 semestres. Cogiendo la escoba, porque el trabajo es deshonra. Pregúntese y pregúntenos, ¿a quién puedo servir esta semana? ¿A quién puedo promocionar? ¿A quién puedo ayudar? Esas dos camisas que tengo allí, de eso se trata la fe. Mire, ya para terminar, he puesto ese texto de Mateo 25 en palabras muy contemporáneas. No quisiera terminar esta mañana, pero sé que tengo que hacerlo, porque ustedes tienen que almorzar. Yo también. Entonces, la gran sorpresa escatológica es que al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta que aquel que siempre esperamos, siempre estuvo aquí. ¿Cómo se presenta Dios en tu vida y cómo lo vemos hoy? Nosotros nos encanta que venga alguien de la farándula evangélica, un superpoderoso, convoca a la gente al estadio y decir: oh, Dios está ahí, qué hombre de poderoso. Pero la Biblia muestra lo contrario. La Biblia dice y nos llama y nos invita a encontrar a Dios, no en la multitud congregada en el estadio, sino en la sencillez del camino, del necesitado, en la cárcel, en el hospital, en la calle, en la casa. Allí está Dios. Tanto la iglesia como el predicador estrella tienen que refocar sus miradas y volver la mirada a la cruz. Y nosotros ya está pagando conferencias caras para ir a ver gente y cosas que ya tú tienes. Y así empezamos a acabar con la corrupción de la iglesia. ¿Cómo quedaría eso hoy? Ven, bendito de mi Padre, porque estuve divorciado y me acogiste. ¿Cuántos divorciados hay esta mañana aquí? Bienvenidos a casa. El Señor restaura y Él los acoge. Nosotros somos los que no perdonamos. Él sí perdona. Y es posible una segunda y una tercera oportunidad. Fabián, estoy casi seguro que si estuvieras en otra iglesia, en otra parte, no pudieras cantar. Porque conozco los modelos. Pero aquí ha llegado y Dios te ha premiado y estás ministrando nuestras vidas. ¿Quiénes sabían que tenías ese problema? Porque hay oportunidad de rehacer la vida. Y porque puedes con tu vida y con tu voz ministrarnos hoy. Desde tu quiebre, desde tu vulnerabilidad. Porque yo también tengo mis guardados. Y Dios también me permite, por su gracia, ministrar en el púlpito. ¿Quiénes somos nosotros para decir: este no, este sí, este no, este no, este no, este no, pecado? ¿Quiénes somos?
Estuve divorciado y me acogiste. Estuve desempleado y me pediste una hoja de vida y me conectaste laboralmente. ¿Cuántos de ustedes que están en buenas empresas y en buenos trabajos se han preguntado en la iglesia cuánta necesidad habrá? ¿Y cómo puedo hablar con mi jefe, con alguien, con departamento, no sé, de lo que sea, para conectar a alguien? Estuve sexualmente quebrado sin señalarme. El texto de Pablo critica a unos pecados estructurales, ideológicos, que estaban encarnados en aquella Roma de su tiempo. Pero aún a pesar de eso, después de Pablo dar todo ese diagnóstico bastante ácido, por decirlo así, de la sociedad de su tiempo, no lo deja allí, sino que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos hemos especializado en citar la Biblia, pero no en acoger con misericordia y transformar a partir de eso. Estuve en el semáforo con 2 niños pequeños al lado y uno en los brazos, y bajaste la ventana del carro y me preguntaste: señora, ¿para dónde va? ¿La puedo llevar? Estuve desplazado, escuchaste la angustia, el desarraigo y me atendiste. Estuve confundido en mi adolescencia y me acompañaste metiéndote en mi mundo y categorías. No solamente señalar el jean roto, sino entender por qué lo uso roto. No solamente decir no escuches esa música, sino en tratar de entender por qué la escuchas. Porque según los ciclos generacionales, esa misma crítica que tú haces hoy a tus hijos en la pubertad y adolescencia fue la misma que tus papás te hicieron a ti en la pubertad y en la adolescencia. Y te preguntaban: ¿por qué usas así? ¿Por qué tienes los pelos chiflados? ¿Por qué la bota campana? ¿Por qué esos zapatos? ¿Por qué esa música? Se repiten los ciclos. ¿Vas a seguir acercándote de la misma manera? ¿O vas a preguntar y vas a meter en su mundo, y desde ese mundo entonces sí poder orientar y dirigir? Estuve confundido, estuve como habitante de la calle y cooperaste para mi restauración. Estuve confundido en cuanto a asuntos de la fe y me orientaste sin declararme ateo o hereje. Estuve como empleada doméstica y me pagaste lo justo. Estuve como empleada doméstica y me pagaste lo justo. ¿Ya leí eso? Sí. ¿Sí? Estuve como empleada doméstica y me pagaste lo justo. ¿Ya lo había leído? Sí. Estuve como empleada doméstica y fuiste justo conmigo. Estuve con el carro varado en la carretera y te bajaste a ayudarme. Estuve solo y con 4 pelados y me auxiliaste. Estuve harapiento y desgreñado, buscando un pedazo de pan en la basura, y me invitaste a una comida. ¿Dónde está Sabel? ¿Sabel está aquí? ¿Cuántos de ustedes han visto en Sabel una amenaza? Porque de hecho, socialmente tal vez lo sea. Sabel es un habitante de calle. Pero de manera contradictoria, ¿cuántos han visto en Sabel la presencia de Dios? Por alguna razón que no entendemos, Dios ha permitido que Sabel esté con nosotros, fiel como miembro de la iglesia todo este tiempo. ¿Cuántos de ustedes se hacen a un lado cuando lo ven venir? Ni siquiera son capaces de darle la mano, pues tienen las manos sucias tal vez. ¿Cuántos de ustedes lo han encontrado en la calle discutiendo, peleando, tal vez producto de sus cosas que consume de vez en cuando? Porque esto es difícil salir. Es decir, tenemos la oportunidad en la iglesia de ver a Dios actuar. Y le estamos sacando el cuerpo. El 14 de julio, cumpleaños. El año pasado lo busqué, el 14 de julio lo busqué y lo encontré por allá tirado en unos cartones dormidos como a las 3 de la tarde. Y allí le canté su cumpleaños y lo invité a comer pollo en la pollería. Feliz, sin dientes pero feliz. Los detalles de Dios. Que el Señor nos bendiga y permita que nuestra vida sea revolucionaria, sea revolucionada con su evangelio.
Inclinemos el rostro y oramos, por favor. Padre, permítenos ser evangélicos, no según nuestros estándares y categorías y subculturas, sino según la cruz, que nos desarma y nos transforma. Mira cuántos hay esta mañana aquí quebrados, angustiados, que se sepan abrazados por ti esta mañana, Señor. Que se sepan y se sientan consolados por ti. Recibidos y acogidos por tu gracia. Esta gracia no condena, salva. Pero no está contenta con nuestro estado actual y nos invita a la transformación. No aprueba el pecado, pero sí lo asume para transformarlo. Que esta semana podamos seguir pensando en qué tan evangélicos somos y cómo quieres invitarnos a revolucionar nuestras vidas con el mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.